Bueno, creo que estamos comunicado con Alexis Dritsos, economista. Alexis, ¿estás al aire? Sí, sí, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Alexis, en primer lugar te quería preguntar cómo está evolucionando este tema que vamos a seguir visibilizando mientras las circunstancias lo indiquen, de los créditos hipotecarios UVA, que el gobierno había propagandizado prácticamente que todas las cuestiones habían quedado resueltas a través de sus subsidios, etcétera. ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos podés informar al respecto? Bueno, te cuento, Mario, que como muchas de las cuestiones que nos tiene acostumbrado el gobierno con sus anuncios, en realidad se trata de un anuncio marketinero bastante oportunista en términos electorales, buscando un impacto mediático que genere la sensación de que este problema lo están solucionando y en realidad no lo están haciendo. El gobierno propone una solución que se agota a fines de año, diciembre de 2019, habla de una compensación hasta ese momento, en donde compararían lo que hubiese sido la evolución de la cuota de los préstamos UVA si se hubiesen actualizado por el valor del coeficiente de variación salarial más un 10%, se lo compara con la evolución que tuvo el UVA, y la diferencia es la que el gobierno compensaría a los tomadores del crédito. Para dar un ejemplo concreto, ¿qué significa? Supongamos, si tomamos un año para atrás, una persona que pagaba una cuota de 15.000 pesos en ese momento, con la actualización del UVA en abril de 2019, un año más tarde, estaría pagando 22.950 pesos. Eso es lo que sucedió en la realidad para una cuota de 15.000. Con el modelo del gobierno, la actualización del CBS más un 10% te daría 22.785 pesos. Quiere decir que si se hiciera esa compensación, la persona en ese mes, abril del 2019, estaría recibiendo solamente 165 pesos de compensación, con lo cual es una cuestión que lo transforma en una ayuda absolutamente irrelevante en términos del problema, y que deja fuera muchas otras cuestiones, como son la voracidad de la actualización del capital adeudado, que sigue siendo con UVA, que va en paralelo al proceso inflacionario. Claro, quiere decir que esto es más digamos, un show para la tribuna que una solución concreta para la gente, porque sobre 22.000 pesos, 160 pesos, es casi igual a nada. Exactamente. El tema central de esto, que me parece que es lo que el público tiene que entender y conocer, es que el sistema UVA es el que hay que eliminar de cuajo y pasar a otro mecanismo absolutamente distinto. Querer atenuar con algún artilugio temporario el tema UVA, pero vos fíjate que inclusive en la propuesta del gobierno lo que vos ves es que la actualización del capital se sigue haciendo por UVA, a pesar de este pequeño subsidio que pretenden poner temporalmente. El problema sigue siendo inmanejable porque los índices de inflación son muy elevados, ya viene un arrastre muy grande y hay una transferencia muy grande de ingresos, porque no solamente el índice de inflación es muy elevado, sino que también todos los otros gastos que hacen a la economía de una familia han crecido en porcentaje mucho más que la propia inflación. Si tomamos el índice de aumento de los medicamentos, del transporte, el índice de cómo ha aumentado los alimentos y bebidas, superan lo que ha sido la inflación. Entonces, la economía real del tomador de un crédito UVA se ve afectada por muchas más variables que solamente la inflación, que de por sí ya le genera un problema, y tengamos en cuenta otras dos cosas. Hay mucha gente que ha perdido sus empleos registrados, mucha gente que no teniendo empleos formales o siendo autónomos inclusive, han perdido demanda de sus servicios como profesionales, como Claro. cuentapropistas de cualquier tipo. Entonces, a esa ecuación, adicionalmente, tenemos que ver que los ingresos disponibles hoy son menores, no solo por el efecto inflacionario, sino porque se han perdido puestos de trabajo y capacidad de contratar, de ser contratados para aquellos que son autónomos. Sí, yo creo que está clarísimo. Por ejemplo, te pregunto vos si tenés más o menos presente los servicios, ¿no? Agua, gas, luz, ¿en cuánto se han incrementado? Porque eso creció muchísimo más, porque venían tarifas atrasadas, creció mucho más que la inflación.
Claro, hay distintos, mira, yo de memoria no me acuerdo, pero me acuerdo que el tema eléctrico superaba el 1000 y pico %, Claro. 800 y pico creo que era el agua y 900 el gas, si mi memoria no falla. Evidentemente hay una disparidad tremenda con la evolución de otros precios, esto es, Claro, o sea, más allá del número exacto, hay una disparidad enorme. Ahora apareció unos datos de una consultora muy prestigiosa que está proyectando hacia fin del año, cuando termine el mandato de Cambiemos, que calculan un 550% de incremento en promedio de todos los precios regulados. Esto más y menos, ¿no? Es lo que están calculando. Así que sí, ha sido tremenda el sacudón quiere de las decir economías, tanto de las familias, y esto también el tema de los precios regulados, que hablamos, lo que... Hola. Hola, te perdimos. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Qué pasó, Beto? Bueno, estamos hablando con el economista Alexis Tritsos. A ver si a ver. Uh-huh. A ver, Hola, Alexis, hola. sí. ¿Ahí me oís? Ahora te escucho, sí. Se cortó, no sé por qué. Sí. Bueno, te decía que el tema es que hay un montón de precios, en este caso de los servicios públicos, los precios regulados, que no solo afectan a las familias, sino también a las pymes y a los comercios de una manera muy fuerte. Así que el efecto es bastante importante. Bien. Ustedes, creo que quedó claro, quienes tienen ingresos constantes, como tienen más gastos en servicios, tienen menos recursos para pagar el crédito, y quienes tienen menos ingreso porque venimos de años de recesión, se le agudizó la crisis de manera casi insuperable. ¿Ustedes qué están proponiendo para adelante, Alexis? Mira, Mario, estamos analizando con el colectivo UBA tener algún mecanismo, en primer lugar, que contemple el equilibrio que tiene que haber entre ingresos, el que tiene que ver con cómo se comporta el ingreso en relación a los gastos necesarios de una familia, porque no es solamente trasladarlo al índice de variación salarial únicamente, cuando hay esta desproporción de la que hablamos. De repente los ingresos suben en un momento dado, la inflación sube, pero de repente la canasta real de una familia se ve totalmente desbordada. Entonces, lo que buscamos es algún tipo de mecanismo de actualización, primero con una tasa muchísimo más moderada, en segundo lugar, eliminar el UVA como mecanismo de actualización y tomar en cuenta un índice de variación salarial, un porcentaje del índice de variación salarial para la actualización, ni siquiera el 100%, porque claramente ni aún llevándolo al índice de variación salarial es suficiente para compensar de una manera razonable. En definitiva, es tener un sistema cuya fotografía sea razonable en esos equilibrios entre el ingreso, la evolución de la deuda, la capacidad de pagar y sobrevivir en la economía real que tiene una familia. Eso creo que lo podríamos lograr con un índice menor al del índice de variación salarial. Podría ser un 80% del índice de variación salarial, podría ser una alternativa interesante que, sumado a una tasa baja, tope, pues permitiría salirnos de este sistema del UVA. Al mismo tiempo, la gente hace un esfuerzo tremendo, pero paga, porque, digamos, es muy poca la gente que ha dejado de pagar el crédito hipotecario UVA. Eso habla muy bien de la gente que ha asumido, digamos, este compromiso, pero habla muy mal de las autoridades que han diseñado esto de manera tal que lo hacen prácticamente insostenible. ¿Vos sentís que efectivamente el compromiso de la gente con el crédito es muy, muy alto? Sí, el compromiso de la gente es altísimo. Están haciendo lo imposible para evitar de perder sus viviendas. El esfuerzo que están poniendo es enorme, y una parte de esto tiene que ver con que muchos de ellos tienen los ingresos con débito automático en el pago de sueldo, y otros que están haciendo lo imposible. Quizás dejan de pagar otras cosas, que esto es lo grave, dejan de pagar expensas, prepagas, dejan de pagar algún impuesto con el riesgo que se implica para estar al día con el crédito. Hay un compromiso tremendo. Por eso creo que, como para cerrar un poco la idea central de esto, es tratar de que el gobierno de turno, si no es que sea el próximo, tome conciencia de que esto es un tema muy serio, son 170.000 familias afectadas, y lo que hace falta es una decisión política, porque el grueso de los créditos están en manos de bancos públicos, con lo cual la solución está al alcance
de la mano. Bien, voy a un par de temas más, aprovechando que te tenemos y que vos sos economista y que conocemos tu opinión y tu posición. Volvemos a tener estabilidad en el tipo de cambio, es decir, un precio del dólar más o menos estable y tasas de interés por las nubes. Vuelve el carry trade. ¿Qué destino le ves a esta maniobra especulativa financiera, vulgarmente llamada bicicleta financiera? Mira, yo creo que lamentablemente el gobierno lo que ha tomado es la decisión de sostener el tipo de cambio con poca volatilidad a cualquier costo, hablo de costos en materia de lo que es la economía real, y tiene el beneplácito del Fondo Monetario Internacional y están poniendo todas las fichas en ese sentido. Dentro de esa estrategia han fomentado nuevamente el tema del carry trade de una manera terrible, y lo que estamos viendo es que han ingresado muchos dólares, se han pasado a pesos para agarrar estas formidables rentas de plazo fijo, por ejemplo, pero lo que está sucediendo es que se está tensando un resorte que, tal como sucedió en algún momento, llega un momento que no tiene más recorrido hacia abajo y va a saltar por el aire. Es claro que los momentos preelectorales en la Argentina siempre generan una dolarización de carteras y genera que el dólar pueda subir. Hoy lo que estamos viendo es que hay una pulseada. El gobierno está poniendo todo lo que puede para tratar de que eso no suceda. Mis dudas sobre cuándo y cómo puede suceder, yo creo que va a haber volatilidad cambiaria. Es claro que no podés creer ni confiar en los capitales financieros que vienen a especular, no hay ningún tipo de compromiso, con lo cual en algún momento puede suceder. El gobierno cruza los dedos, me parece que de una forma un poco infantil, porque creo que no soy yo quien dijo que haciendo las mismas cosas que te llevaron a un lugar es imposible conseguir resultados distintos. El gobierno está repitiendo exactamente los mismos errores del pasado. Así es, Albert Einstein dijo eso. Escúchame, la última que te hago. De la última reunión del G20 surgió este acuerdo, o preacuerdo, le podríamos llamar, entre la Unión Europea y el Mercosur. Lógicamente que acá lo hemos dicho, que algunos lo pintaban como la llegada al paraíso y otros como la llegada al infierno. Nosotros dijimos que no es ninguna de las dos cosas. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué perspectivas le ves a este entendimiento? ¿Qué riesgos y qué posibilidades? Mira, la parte atractiva de esto es que claramente un mercado de 500 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo, en los papeles representa una oportunidad comercial importante. Pero lo que hay que tener claro, que los acuerdos comerciales, y esto para la gente que por ahí no está tan en temas económicos, implican reducción de aranceles y reducción de trabas al comercio entre las dos economías que se vinculan con un acuerdo. Eso significa que vos tenés que enfrentar a una economía súper desarrollada, con unas productividades espectaculares, con tasas de interés para sus empresas en torno al 2% anual, con impuestos más moderados en relación a lo que sufre una pyme, por ejemplo, con una economía dinámica, gobiernos que apoyan sus actividades, mientras que en la Argentina tenés todo lo contrario, tasas de interés descabelladamente altas, tenés empresas que están con los costos sobrepasados en todo lo que tiene que ver con sus costos de la electricidad, el gas, etcétera, y además una economía que es muy primarizada. Entonces, los términos de intercambio que se pueden generar en esos dos bloques económicos claramente no son beneficiosos para nuestro país, dadas las condiciones actuales. Para que un proyecto de este tipo realmente pueda ser beneficioso, deberíamos hacer un trabajo muy intenso de mejorar la competitividad de nuestras empresas, ir haciendo una inserción gradual en donde le brindemos al empresariado pyme, local, básico principalmente, las posibilidades de competir en un plano más parejo. Y esto, si se hiciera de inmediato, lo que haría es generar nuevamente más desequilibrios en nuestro comercio exterior, porque claramente, la otra vez creo, no sé si lo hablábamos contigo, si tomamos en cuenta que hoy una tonelada de soja, para tomar como ejemplo, son $330 más o menos, una tonelada de celulares es $1.850.000. Ese es lo que hay que tener en cuenta, que una economía produce productos primarios y la otra produce productos industrializados, con tecnología, y los sectores nuestros que más van a sufrir son calzado,
puede sufrir la parte textil, obviamente la industria automotriz, porque dejarían de tener sentido producir autopartes y automóviles acá si la importación se abre sin aranceles, con lo cual creo que hay que estudiarlo muy bien y lógicamente creo que la preocupación mayor es que si en la integración nuestro gobierno es un gobierno que no tiene un componente de apego hacia el desarrollo productivo nacional, es más difícil que nos defienda en una inserción inteligente y que no sea una inserción de un subordinado, como hemos visto en los 90, y pareciera que apunta para ese lado lo de este gobierno. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Brújula. Te agradezco mucho y a las órdenes. Bárbaro. Bueno, un abrazo. Hasta siempre, Alexis. Hemos hablado con Alexis Dritsos, economista, como siempre con muchísima claridad sobre temas que aquejan a muchas familias. 170.000 familias han tomado créditos hipotecarios y hoy tienen enormes dificultades para abordarlos, y también hemos hablado entonces sobre lo que es esta especulación parasitaria financiera, que es la bicicleta que se está haciendo con las políticas que implementa el gobierno, y sobre estos acuerdos con la Comunidad Económica Europea que reclaman de un plan integral de desarrollo y de modernización de nuestra economía para que efectivamente no seamos solamente proveedores de materias primas, tristes proveedores de materias primas, para lo cual se necesita una población muy pequeña, para lo cual, que es el drama que tenemos. El país hay que pensarlo para todos, y el modelo que se piense tiene que ser de bienestar para el conjunto de la población y no para los pequeños grupos que hacen negocios que les puede ir muy bien, pero son pocos, pocos que se enriquecen mucho.